Presidente, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos, compañeros, funcionarios, ciudadanos que hoy acompañan esto. Quiero empezar por agradecer a mis compañeros que aprobaron esta proposición de debate de control político. Quiero aclarar también que control político no es sentarse aquí a darle palo a los funcionarios, para que esté tranquilo el señor director y los demás, es poner un tema sobre la mesa y explorar qué está haciendo el gobierno nacional al respecto. No es más, no es dar palo, para que bajemos el miedo. Quiero también agradecer a diferentes congresistas que han acompañado este tema y esta iniciativa. Me refiero a los representantes Katy Jubinado y Julián Peinado, así como a los senadores Roy Barreras y Angélica Lozano, que han estado pendientes y eventualmente puede que se aparezcan por aquí ahorita. Y quiero dar un agradecimiento especial a diferentes organizaciones de la sociedad civil que nos han estado acompañando en numerosas reuniones y que nos han ayudado a establecer como unos elementos de diagnóstico y unas propuestas. Me refiero, quiero citarlos, a De Justicia, la Fundación de Espacio, la Liga contra la Violencia Vial, Conduce a 50, Vive al 100, la Universidad Javeriana, Red Papás y Global Health Advocacy por todo su apoyo. Me ponen la presentación, por favor. Compañeros, ¿por qué decidimos traer este tema acá? Quiero dar a entender por qué. Primero, porque estamos en la Comisión de Transporte, y esto es un tema que toca esencialmente al transporte. Y sobre todo, porque es un tema, compañeros, que a todas y todos debe preocuparnos. Voy a dar algunos elementos de diagnóstico para que entendamos la magnitud del problema y al mismo tiempo los mismos elementos de diagnóstico nos van a ir dando pistas sobre por dónde tenemos que abordar el tema. Por favor, nos ponen la presentación, Luis. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a titular esto de una manera trágica: ¿por qué nos seguimos matando? ¿Por qué nos estamos matando en las vías de Medellín? De Colombia, perdón. El año pasado, este dato empieza a dar cuenta de esto, murieron en las vías colombianas 8.032 personas. 8.000 personas en un año. No solo el dato es grave, sino que miren en la gráfica la tendencia histórica. Es el peor año de la seguridad vial en la historia de Colombia. Y la cifra tiende a aumentar. De hecho, se estima que en 2023 vamos a batir nuevamente el récord que ya habíamos batido el año pasado. Estoy hablando de una tragedia, compañeros, que quiero ilustrar de una forma trágica. En 2016, en Antioquia, se estrelló un avión. Todos lo recordamos, que traía el equipo chapecoense de Brasil. Murieron 78 personas. Lo que murió el año pasado, la cantidad de muertos que hubo el año pasado en Colombia equivale a 118 aviones de eso. Es decir, cada tres días se presenta una tragedia similar. ¿Qué estaría haciendo el Congreso colombiano? ¿Qué estarían diciendo los medios, los ciudadanos, el gobierno nacional si cada 3 días se cayera un avión en Colombia? Hubiéramos declarado calamidad pública, estaríamos todos con los pelos de punta, estaríamos todos hablando de esto. Pero como no es un avión, sino que todos los días se mueren 20 personas en 32 departamentos, pues como que no nos damos cuenta, pero la tragedia es de ese tamaño. Cada 3 días se cae un avión en comparación. ¿Qué más sabemos de esto? El principal número de víctimas se da en los municipios que no son capitales departamentales. Estoy hablando de zonas rurales o de cabeceras municipales, insisto, no capitales. ¿Qué nos dice esto? ¿O por qué se da esto? Pues varias cosas. Generalmente en carretera, pues la gente conduce más rápido, uno. Segundo, hay mucha infraestructura muy deficiente. Tercero, en esas zonas hay muchísimo menos control por parte de las autoridades o simplemente no hay autoridades. La inmensa mayoría de municipios colombianos carece de una Secretaría de Tránsito o de Movilidad. Y de ahí se deriva entonces que no hay control, entonces la gente se descualquiera y tenemos accidentes, incidentes fatales. Continuemos. Este dato también es impresionante.
En los últimos 10 años, ojo, se murieron 70.000 personas en siniestros viales, 70.000 personas. Coja usted, los que son futboleros, coja el estadio Maracaná, llénelo de gente y mátela. De ese tamaño es la tragedia que estamos viviendo. La mitad de esas personas que murieron en la última década eran motociclistas. Solo el año pasado, ya no la mitad, sino el 60% eran motociclistas. Vamos encontrando entonces dónde debe empezar a hacerse énfasis en el problema, en las motocicletas, ¿cierto? No estoy diciendo que sea culpa de los motociclistas, sino que son actores particularmente vulnerables. ¿Cómo son vulnerables también? Lo dicen los datos, los peatones y los ciclistas. Pero ojo que sabemos más. ¿Quiénes son esos motociclistas que se mueren por miles en Colombia? Suelen ser hombres jóvenes y de estratos o de clases sociales, de clases económicas bajas o media bajas. ¿A qué voy con esto? Fíjense la tragedia de una familia que tiene en su hijo joven al que lleva la plata a la casa, el que está en edad laboral, el que puede ser la esperanza económica de la familia, y se ve absolutamente truncada porque el muchacho se mata en una moto. Pensemos, y sobre esto tenemos muy pocas cifras además, un caso que a veces puede ser hasta más dramático, y es el muchacho que no se muere, pero que queda completamente incapacitado para trabajar el resto de su vida. Entonces ese joven, que era la esperanza económica de la familia, se convierte en una carga. En un país además que no está preparado para ofrecerle oportunidades académicas y laborales a las personas con discapacidades físicas. Que vean el tamaño del problema. Un problema que no es únicamente en Colombia, es un problema mundial. Más de 1.300.000 personas mueren anualmente en todas las vías del mundo. Pero ojo, la inmensa mayoría, creo que es 93%, se da en países de estos que llamamos en vía de desarrollo como el nuestro. Es decir, tenemos una pandemia de los países en vía de desarrollo. Continuemos, por favor, con la presentación. ¿A qué se debe esto? Esto no me lo invento yo, esto está estudiado, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El exceso de velocidad, una causa obvia. Conducir bajo los efectos del alcohol, que es algo que ya habíamos empezado a superar y parece que está volviendo. No utilizar los implementos básicos de seguridad. El cinturón, el casco. ¿Cómo es posible que hay municipios donde llegue uno en Colombia y nadie usa casco? Absolutamente nadie. Y uno pregunta, no, es que eso por aquí no pegó. No pegó. ¿Cómo es posible que uno tome un taxi y el señor no usa el cinturón de seguridad? Gente que está 12, 14 horas diarias manejando y no usan el cinturón de seguridad. Y se lo ponen es cuando ven a la gente de tránsito. A mí me parece que eso es una muestra de subdesarrollo impresionante. Otra cosa que pasa mucho, la infraestructura vial en mal estado. Entonces, va el motociclista, que suele ser el más vulnerable, y de repente en la mitad de la vía hay un hueco. Se mete al hueco y muy probablemente se mata. Vehículos inseguros. Infortunadamente en Colombia en los últimos 20 años se ha multiplicado, ha crecido de una forma exponencial el número de motocicletas y de vehículos. Pero ¿qué tipo de motocicletas estamos permitiendo llegar a Colombia? ¿Qué tipo de motocicletas estamos importando? Importamos motocicletas que no son aceptadas en Europa y en Estados Unidos por sus condiciones malas de seguridad, y aquí sí las recibimos. Resultado, 70.000 muertos en una década. El incumplimiento de las normas de tránsito, por supuesto, distraerse con el celular principalmente cuando estamos manejando, y la insuficiente atención a los heridos tras las colisiones. Entonces la gente después de la colisión termina herido y como no hay una buena atención, se muere. Continuemos, por favor, con la presentación. Hasta aquí entonces hemos visto un poco las cifras, les he mostrado el tamaño del drama, quiénes son los principales afectados. Ojo, el año pasado nomás, casi 900 jovencitos murieron, y hablo ya sobre todo de peatones, porque ya entendimos quiénes son las víctimas motociclistas. ¿Quiénes son las víctimas peatones? Suelen ser personas de la tercera edad, adultos mayores,
o niños. En general, en el caso de los adultos mayores, pues es personas que tienen menos visibilidad, tienen menos capacidad o reflejos de reacción, y ¿quién los mata? El motociclista. Igual sucede con los niños. Es decir, lo digo porque tenemos, no voy a decir suficiente, porque uno nunca tiene suficiente conocimiento de un problema, pero sí bastante información sobre un problema que nos debe permitir focalizar las políticas públicas y las acciones de seguridad vial. En motociclistas, peatones, niños, en la falta de control, en la falta de cumplimiento de las normas de tránsito. Solo en los últimos 10 años, este Congreso de la República ha aprobado más de 10 leyes sobre el tema, de todo tipo. El año pasado se venció el primer Plan Nacional de Seguridad Vial y se renovó, ya tenemos un nuevo plan a 2031. Y mientras más leyes hemos sacado, mientras hemos tenido un plan, mientras creamos la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nos expusimos metas bastante ambiciosas de reducir a 4.000 más o menos las muertes anuales, ¿qué pasó? Se duplicó prácticamente, crecieron. Entonces, muchas leyes, pocos resultados. Y además de muchas leyes, es mucha inversión, y aquí creo que tenemos que cuestionarnos. Se ha invertido en la última década más de 1 billón de pesos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, más de 7 billones de pesos de las entidades territoriales. Entonces póngale pues que en 10 años nos gastamos 10 billones de pesos. ¿Y todo para qué? Para que sigan aumentando las muertes en las vías. Significa que lo que hemos hecho no estaba bien, no ha sido bien hecho, no ha sido efectivo, y que tenemos que revisar. Y ahorita vamos a preguntarle al señor director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial qué ha encontrado en la efectividad de estas inversiones. Y no lo digo pues en estos 6 meses de gobierno, es en casi 10 años que lleva de creada la Agencia Nacional. Fíjense esta gráfica, no lo voy a detener mucho ahí. Las líneas que están abajo son todas las metas que nos hemos trazado en diferentes planes, en el Plan Nacional de Seguridad Vial. La línea amarilla es el último plan de desarrollo del expresidente Iván Duque, ¿sí? O sea, puros planes a la baja. Cada vez vamos a tener menos muertos. La línea roja muestra la realidad. Cada vez tenemos más muertos. Y ojo, es obvio que tenemos ahí un hueco por la pandemia donde pues no salíamos, entonces es más difícil tener incidentes así. Pero es un hecho que lo estamos viendo en diferentes ciudades. Después de la pandemia se ha perdido la cultura vial. Lo veo en Medellín. Motocicletas andando por los andenes, ya nadie respeta los semáforos, los pares, las cebras. Motocicletas parqueadas en los andenes que obligan a los peatones a tomar la calzada, por lo tanto estar vulnerables. Se está viendo más grave después de la pandemia. Aquí exploramos, también con los expertos, posibles causas del fracaso de estos planes de seguridad vial en la última década. Primero, se demoró en empezar a funcionar la Agencia Nacional de Seguridad Vial bajo el segundo gobierno, creo yo, del expresidente Santos. Ha habido inestabilidad de los directores, es decir, esto no ha sido aún una política de Estado. Así como durante años el país se embarcó en el acuerdo de paz con las FARC, por ejemplo, como política de Estado, así como ahora hay una política de paz total, necesitamos una paz total en las calles, compañeros, porque es que 8.000 muertos al año es más de lo que dejaba el conflicto armado en Colombia. Cuando Medellín era la peor ciudad del mundo, la más violenta, mataban 7.000 personas al año. Aquí estamos hablando de 8.000. Para que vean la magnitud del problema. Ha habido fallas en el diseño y en el seguimiento de las acciones. Cada director de agencia, cada secretario de movilidad en cada ciudad, pues hace lo suyo, tiene 1 añito, 2 añitos, y el que sigue borra y vuelve y empieza. Ha habido falta de continuidad. No voy a decir que la inversión ha sido insuficiente, porque estamos hablando de billones de pesos, pero no sabemos, no ha habido un buen seguimiento, no ha habido un buen análisis, pues no sabemos exactamente si esa plata se está invirtiendo bien o mal.
¿Qué queda entonces? El plan nacional, el plan de desarrollo del actual gobierno, de la potencia mundial de la vida además, nos parece que está bien encaminado porque habla del tema, se pone como sus metas pues el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial, lo cual es loable porque necesitamos darle continuidad a un documento técnico, me refiero al Plan Nacional, que es bueno, está bien encaminado y que el Plan de Desarrollo pretende implementarlo, pues nos parece pertinente. Aquí hay algunas de las medidas que propone el Plan Nacional de Desarrollo, nos parece que son buenos y debo decir que con varios congresistas y con el apoyo de las instituciones que les he mencionado, le presentamos al DNP otras iniciativas. Por favor, las ponen ahí. Voy a mencionar algunas que por favor nos encantaría, fueron radicadas como proposiciones, nos encantaría que realmente fueran tenidas en cuenta por los ministerios, por el DNP, etcétera. Creemos que hay que tener un Centro Nacional automatizado de detección de multas. Tenemos que dejar esa guerra contra la fotodetección. Es que eso es puro populismo que termina generando muertes en las vías. Tenemos que estudiar mejor la mortalidad y la morbilidad vial, es decir, la gente que no se muere. Sobre eso tenemos pocas cifras. A nosotros nos parece que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no debería estar adscrita al Ministerio de Transporte, sino a la Presidencia. Por favor, hacen silencio en la sala. Hay un murmullo por toda parte, señor presidente. Ya voy a terminar, si me permiten. A ver, compañeros, les recuerdo lo siguiente. Perdón, doctor Daniel, ya le damos nuevamente a su merced el uso de la palabra. Les pido, por favor, a los compañeros de las barras, como se les indicó, que se ubiquen en la parte derecha del salón, solamente una UTL por congresista en esta parte izquierda, para darle buen desarrollo al debate. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. ¿Tienen? Sí, señor, ya me faltan 2 minuticos para terminar. Insisto, la Agencia Nacional, tal vez esta pelea la perdamos, pero quiero decirlo acá, debería estar adscrita a la Presidencia. ¿Por qué? Porque si la guardamos allá en el Ministerio de Transporte, es muy difícil para usted, señor director, que le hagan caso en otros ministerios. Y esto, como vemos, no es un tema simplemente de transporte, es un tema sobre todo de salud pública. Esta es la segunda causa de muertes en Colombia. Aquí deberíamos tener al Ministerio de Salud también pendiente de esto. Igualmente creemos que se debe fortalecer la red de urgencias para que los heridos no se mueran y deberíamos tener, esto es algo muy importante para las organizaciones de la sociedad civil, un programa nacional de protección de la movilidad escolar. Infortunadamente todavía los niños de Colombia siguen yendo al colegio en situaciones, por decirlo, bastante informales. Entonces allí hay algo para mejorar. 5 medidas urgentes que consideramos deben emprenderse. Lo mencioné, el Sistema Nacional de Detección de Infracciones. Necesitamos rápidamente reglamentar un montón de leyes que están aprobadas pero que no se han reglamentado. Debemos insistir en el licenciamiento por puntos, es decir, que la gente pierda su licencia de conducción a medida que acumula faltas. Esto ha sido sumamente eficiente en países europeos para disminuir de manera drástica la cantidad de muertes en las vías. Necesitamos el uso de la silla de retención infantil. Aquí ya ha pasado por nuestras manos un proyecto de ley en ese sentido. Y finalmente necesitamos fortalecer la capacidad de control en las ciudades no capitales. Toda esa inmensa mayoría de municipios que no tienen una Secretaría de Tránsito, un plan de movilidad, un plan de seguridad vial, son las principales fuentes de muertes y debemos entonces mejorar sus condiciones. Compañeros, compañeras, este es un tema que para mí es bastante importante porque 3 personas de mi familia han muerto en siniestros viales. Y sé que en las familias de todos ustedes seguramente hay alguna historia similar, o peor aún, si no la ha habido, la va a haber, porque con 8.000 muertos al año en algún momento los va a tocar a algunos de ustedes. Entonces yo espero que sigamos prestándole atención a este tema y a usted, señor director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues le queda una tarea muy grande
y es cómo va a ser para romperle el pescuezo a esa tendencia que sigue subiendo. ¿Cómo va a ser usted para salvar miles de vidas en este país? Desde la Comisión Sexta estoy seguro que estamos dispuestos a ayudarle. Espero que ustedes tengan también la astucia y el buen liderazgo y la voluntad política por parte de la presidencia para abordar este tema que, insisto, no es un capricho. Estamos hablando de miles y miles y miles de jóvenes que se mueren en nuestras vías. Solamente el día de hoy, compañeros, mientras estamos aquí debatiendo, van a morir 20 colombianos en incidentes viales. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, representante.